Bienvenidos a ITC Asesorías, todo sobre ingeniería. El día de hoy revisaremos uno de los métodos más utilizados para la parte de electroneumática, que sería el método paso a paso máximo. Este método paso a paso máximo, no hay falla de que algo vaya a salir mal si conectamos algo, ya que cada paso va a realizar un movimiento. Es por eso que para este método vamos a utilizar más relevadores. Antes de aplicar el método, recordemos que para identificar si es necesario implementar un método, debemos realizar lo que sería su diagrama de movimiento fase para identificar si tiene sincronía o si no tiene sincronía. Entonces vamos a realizarlo donde tenemos nuestro actuador A y nuestro actuador B. Vamos a identificar la posición inicial de ambos actuadores, donde lo vamos a reconocer a partir de el signo de la última vez que aparezca una letra. Es decir, en el caso de A, la última vez que aparece es con signo menos, por lo tanto quiere decir que empieza retraído. En el caso del actuador B, también la última vez que aparece es con signo negativo, por lo tanto también comienza retraído. ¿Por qué sé que comienzan de esa forma? Porque como comienzan, deben de terminar. Entonces la última vez que aparece es negativo, haciendo referencia a que está retraído. Entonces para que inicie ese proceso tienen que estar retraídos ambos casos. Y en cuanto presionamos el botón, ¿qué sucede? Podemos observar que sale A. Entonces A pasa de 0 a 1 y B se mantiene igual. Es decir, de estar en estado 0, 0 pasamos a 1, 0. ¿Por qué? Porque se extendió A. Siguiente movimiento tenemos A menos. Entonces A pasa de 1 a 0 y B se queda igual. Es decir, tenemos ahora el estado 0, 0. Ahora nuestro tercer movimiento es B más. B más sería que B pasa de 0 a 1 y A se mantiene igual. Para finalmente, aquí vamos a tener lo que sería 0, 1. Para finalmente tener B menos. B menos quiere decir que B de 1 pasa a 0 y A se mantiene. Si observamos en nuestro último estado, que observamos aquí en color amarillo, es igual al inicial. Como termina es como empieza. Aquí ya acabamos y lo podemos corroborar. Terminamos tal cual como empezamos. Por eso aquí lo coloqué en diferente color, porque este estado es igual al inicial. Entonces, para identificar si tiene sincronía o no, esta combinación no la voy a tomar en cuenta. ¿Cómo identificábamos si tenía sincronía o no tenía sincronía? Debemos identificar si se repite alguno de los movimientos, es decir, que el conjunto se repita. Por ejemplo, 1, 0 se repite, no lo tenemos. Entonces, este no se repite. 0, 1 tampoco lo tenemos. Tenemos el 0, 0. De tal forma que lo identificamos y como si lo tenemos duplicado, quiere decir que en nuestro sistema no hay sincronía. Como no hay sincronía, debemos implementar lo que sería un método. Previamente, pueden revisar en el canal, tenemos método bandera, método cascada, método paso a paso mínimo, y el día de hoy realizaremos el método paso a paso máximo. ¿Cómo aplicamos el método paso a paso máximo? Aquí ya tenemos lo que sería nuestras válvulas con nuestros actuadores, es decir, tenemos el diagrama de potencia. Muy importante, para todos los métodos están diseñados para que las válvulas sean con doble accionamiento, es decir, tienen doble pilotaje. Entonces todos los métodos de avanzada, es decir, que no tengan sincronía, son para válvulas con doble accionamiento. Y estamos considerando también dos sensores, un sensor para la retracción y un sensor para la extensión. Usualmente los actuadores se identifican con letras, por lo tanto los sensores van a hacer referencia a esos actuadores con el 0 y el 1. Es decir, el sensor A0 me indica la retracción
mientras que la 1 me indica la extensión. Mismo caso para B. Muy bien. Y el primer paso del método nos va a indicar que debemos dividir nuestra secuencia en movimientos. Cada movimiento va a ser una división. Es decir, aquí tenemos A más como un movimiento, A menos como otro movimiento, B más como un movimiento y B menos como otro movimiento. De tal forma que tenemos 4 movimientos o 4 pasos. Y el método nos indica que por cada paso va a ser un relevador. Entonces vamos a crear lo que serían los relevadores. Aquí tenemos K1, K2, K3 y K4. Todos los relevadores van a llevar la misma estructura. ¿Cuál es esa misma estructura? Van a llevar un contacto cerrado seguido de 2 contactos abiertos. Y también lo que sería su enclave. Todos van a llevar esta misma estructura. Contacto cerrado, 2 contactos abiertos y el enclave. Esta estructura que estamos colocando nos va a permitir asignarle un movimiento a cada paso de la secuencia. Vamos a colocar lo que serían las etiquetas. El enclave, para que sea enclave, recordamos que tiene que ser sobre el mismo relevador. Es decir, aquí tendríamos K1, aquí K2, aquí K3 y aquí K4. Nunca va a haber 2 relevadores activos al mismo tiempo, de tal forma que a mi relevador 1 lo va a desactivar mi relevador siguiente. Es decir, a K1 lo va a desactivar K2, a K2 lo va a desactivar K3, a K3 lo va a desactivar K4 y a K4, como no tenemos uno siguiente, lo va a desactivar el primero. Es decir, lo desactivaría K1. De esta forma ya tenemos la estructura para que solo esté activo uno a la vez. Muy bien. Ahora vamos a identificar las señales que se requieren cumplir para que se active, en este caso, cada uno de los pasos. Por ejemplo, para que suceda el primer paso, requiero presionar mi botón. Si presiono mi botón, ya tengo una condición que se va a cumplir. La siguiente condición de este contacto abierto tiene que ser que se haya o que esté en la posición del último paso. ¿Cuál es el último paso? El último paso es B-. ¿Cómo sabríamos que está ubicado en B-? Con un sensor. ¿Cuál sensor se va a activar cuando esté en B-? Sería nuestro sensor B0. ¿Por qué el sensor B0? Porque el sensor B0 me indica que mi actuador está retraído. Entonces, aquí iría etiquetado lo que sería nuestro sensor B0. Si está en B0 y presiono el botón, se cumple mi grupo 1. Muy bien, ahora ¿cómo se va a cumplir el grupo 2? El grupo 2 se va a cumplir si previamente ya pasó por el grupo 1 y también si ya se cumplió su movimiento del grupo 1. En el grupo 1, ¿qué tenemos? El movimiento A más. ¿Cómo sabríamos que ya se ejecutó ese paso? Con un sensor. ¿Cuál sería ese sensor? El de A1. A más está asociado con A1. De tal forma que aquí tendríamos nuestro sensor A1. Ahora vamos al siguiente paso. Para que suceda el paso 3, se tuvo que haber cumplido el paso 2, de tal forma que ya tenemos K2. Y el último paso del grupo 2. ¿Cuál es el paso del grupo 2? Tenemos A menos. ¿Cómo sabríamos que A menos ya se cumplió? Porque va a activar un sensor. En este caso el sensor que va a activar es el de A0. ¿Por qué el de A0? Porque el sensor con la etiqueta del número 0 está asociado a la retracción.
En este caso es A menos, por lo tanto sería A0. Entonces de tal forma que aquí tendríamos nuestro sensor de A0. Y ahora, para que se ejecute el paso 4, requerimos que se haya cumplido previamente el paso 3 y en este caso el movimiento del paso 3, que sería B+. ¿Cómo sabríamos que se cumplió B+? Va a activar un sensor. ¿Cuál sensor está asociado con la extensión del actuador B? En este caso sería el sensor B1. De tal forma que aquí tendríamos B1. Y aquí ya tenemos toda la parte lógica de nuestro método paso a paso. Ahora vamos a relacionarlo con nuestros solenoides de las válvulas. Tenemos 4 solenoides. Tenemos Y1, Y2, Y3 y Y4. Tal forma que aquí lo tenemos. Tenemos Y1, Y2, Y3 y Y4. Y1 está asociado al proceso A+. ¿Por qué al proceso A+? Porque si yo activo Y1, el aire entra por la parte trasera de mi actuador, haciendo que se extienda. Y2 está asociado con la retracción de mi actuador A. ¿Por qué? Porque en esta posición el aire entra por la parte delantera. Si el aire entra por la parte delantera, nuestro actuador se retrae. Entonces, de tal forma aquí tenemos que está asociado con A-. En el caso del actuador B, Y3 está asociado también con la extensión, tal forma que sería B+, y Y4 sería B-. Muy bien. Y para cada uno de los solenoides vamos a tener de forma específica un único contacto. Ese único contacto va a llevar la etiqueta del relevador que lo va a activar. Es decir, A+, ¿en qué relevador sucede? A+ lo tenemos en el relevador 1, tal forma que sería con nuestro K1. Vamos ahora con A-. A-, ¿en qué relevador o en qué paso sucede? Sucede en el paso 2, de tal forma que aquí tendríamos K2. Y3, ¿en qué paso sucede? Y3 sucede, que sería B+, en el paso 3, tal forma que aquí tendríamos K3. Y B-, ¿en qué paso sucede? B- es el último paso, que sería nuestro cuarto relevador, es decir, aquí tendríamos K4. De esta forma tendríamos nuestro diagrama para nuestra secuencia A+, A-, B+, y B-. Esta sería nuestra estructura, de tal forma que lo podemos implementar y va a funcionar de acuerdo a esta secuencia. Para este método es método paso a paso máximo porque cada movimiento está asociado a un relevador. Si recordamos el método paso a paso mínimo, teníamos un conjunto de movimientos de tal forma que nos permitía disminuir el número de relevadores. En este método vamos a implementar un relevador por cada movimiento y esta va a ser su estructura. Si lo queremos corroborar, vamos a abrir lo que sería el simulador. Aquí ya lo tenemos dibujado y observamos cómo está conectado. Tenemos nuestro botón B0, K1 con A1, K2 con A0, K3 con B1, que es lo que nosotros teníamos en nuestro diagrama. Aquí lo podemos comparar. Nuestro botón con B0, K1 con A1, K2 con A0 y K3 con B1. Y cada solenoide está asociado a un paso. Vamos a observar que en cuanto presionemos el botón, se cumple el primer paso, tal forma que se activa K1, va a provocar que se extienda. Si se cumple K1 y activa el sensor de A1, que nos permite asociarlo con la extensión, se va a cumplir el paso 2. ¿Y el paso 2 qué va a hacer? Va a activar que A regrese. Vamos a observar en color rojo que un relevador va a estar energizado a la vez. Aquí yo presiono el botón, sale A, regresa A, sale B, regresa B. Y observamos en color rojo cómo va comportándose. Se activa uno, después se activa el siguiente, desactiva el primero y así sucesivamente. Ahorita está activo el último paso.
¿Cuándo se va a desactivar? Cuando se cumpla la primera condición. Es decir, al cumplirse la primera condición, vamos a observar que este relevador se va a desenergizar. Corroboramos y observamos: energiza, se energiza, se energiza y se energiza. Y en cada movimiento va realizando nuestra secuencia. Aquí tenemos A más, A menos, B más y B menos. Y este es nuestro diagrama de potencia en la parte superior y nuestro diagrama de control en la parte inferior para esta secuencia. Este método lo podemos utilizar como base si después queremos programar lo que serían PLCs. Es un método muy confiable, es algo extenso, pero nos garantiza de que va a funcionar porque nos va a permitir realizar las conexiones para posteriormente asignarle un único movimiento a cada relevador. No va a estar compartiendo movimientos, es decir, solo va a activar una cosa. Cada relevador activa una única salida. Si este video te resultó de utilidad, te invito a que te suscribas, des me gusta, compartas. Te agradezco tu tiempo. Nos vemos en la próxima.